veces Dios va a permitir una tribulación para darnos una mayor revelación de quién es Él. A veces el conocimiento de Dios aumenta cuando todo lo demás escasea. A veces Dios va a utilizar la dificultad para, de una manera u otra, romper la dureza que hay en nuestro corazón. A veces Dios va a usar las lágrimas que se derraman no solamente para evidenciar el dolor, sino la va a usar como para limpiar los ojos y poderle ver a Él mejor. Por eso lo que más yo necesito, si estoy pasando un momento de dificultad, si estoy pasando un momento de escasez, si estoy pasando un momento de dolor, lo que yo más necesito, más que provisión, más que consolación, es una nueva revelación de quién es Dios, porque si le tengo a Él, lo tengo todo. Si tengo a Cristo, lo tengo todo. Así que voy a poder decir, como el salmista David en el Salmo 84, cuando dijo estas poderosas palabras que testifican de lo que ha sucedido en su vida y en mi vida. Lea conmigo, y durante este transcurso del mensaje quiero que siempre esté leyendo los textos bíblicos que vamos a citar, empezando con el Salmo 84, cuando el salmista dijo las siguientes palabras: bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. ¿Qué va a suceder con este tipo de personas? Dice el verso 6: atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente cuando la lluvia llena los estanques. Irán de poder en poder y verán a Dios en Sión. Amén. Solo Dios puede cambiar lágrimas en lluvia. Solo Dios puede cambiar una situación de impotencia. ¿Sí? ¿No se sintió así usted durante el paso de este huracán? La situación de impotencia, que usted apreciaba lo que nunca aprecia. El agua no la apreciamos, el hielo no la apreciamos, la luz no la apreciamos tanto, hasta que estábamos a punto de terminar. Yo estoy seguro que usted estaba agarrando hasta tinajas de agua en la bañadera y las tenía guardadas. Yo me metí a su casa. Yo sé que usted estaba guardando el agua. Yo sé que usted estaba cuidando el hielo. Yo sé que usted estaba cuidando las velitas que nunca le prestamos atención. ¿Dónde está la linterna? ¿Dónde está la velita? Porque ahora todo se vuelve precioso. Lo que no estimábamos es una situación de impotencia, pero solo Dios puede cambiar las lágrimas en lluvia, la impotencia en hacernos gente poderosa. Solo Dios puede cambiar nuestra debilidad y en hacer la fortaleza. Solo Dios puede cambiar los ojos que lloran con los ojos que adoran al ver a Dios en una nueva revelación. Porque a veces Dios permite una tribulación para tener una mayor revelación de quién es Él. Y esto fue lo que sucedió a un hombre llamado Juan el vidente. Este hombre, le dice la Biblia, que fue desterrado en una isla desértica, volcánica, en una isla donde no había nada, había escasez de todo. Y esto es difícil para cualquiera, pero para un anciano de 90 años, estar abandonado en una isla, desterrado, excomunicado, no teniendo contacto con nadie, un anciano que ni siquiera tenía un bastón, un anciano que estaba desterrado en esta isla llamado Patmos. Ese fue el castigo contra el apóstol Juan. Fue el único que no murió en manos de otras personas y fue el último en morir de todos los apóstoles. Pero estando en una situación de tribulación, este hombre recibe la mayor revelación que cualquier humano haya habido y pueda tener en la palabra del Señor. Y este hombre recibe una visión de quién es Dios. Hace poco hablé del cielo, pero ahora este hombre dice: quiero que vean a Dios de una manera diferente. Quiero que vean el rostro de Dios, quizás como usted nunca lo había pensado, imaginado. Y Juan, en el capítulo 4 de Apocalipsis, recibe la revelación en medio de esta tribulación. Lea conmigo los impresionantes textos que vamos a leer, comenzando con el verso 1. Dice la Biblia: después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí como de trompeta. ¿Por qué gritan los predicadores? Usted ve, está ahí.
como de trompeta, hablando conmigo. Dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Aquí va la descripción. Y al instante yo estaba en el Espíritu. Y aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. ¿Qué está queriéndonos decir Dios en esta ilustración, en esto que está viendo el vidente Juan? ¿Qué está queriendo decir? La Biblia dice que hay un trono establecido en el cielo. Y esto es importante. ¿Por qué es importante? Porque a partir del capítulo 5 hasta el capítulo 18 de Apocalipsis, la Biblia dice que a este mundo que ha sido golpeado con guerras, con pestilencias, con dictaduras, con crímenes masivos, a este mundo todavía le aguarda la hora más oscura, cuando vendrá la tribulación, o lo que la Biblia llama también la gran tribulación. La Biblia empieza a registrar de que habrán criaturas que serán sueltas por toda la tierra, tan diabólicas y tan espeluznantes, que dice la Biblia que habrá gente que solo al verlas quedarán petrificados al verlos. La Biblia habla de un monstruo que todavía la ciencia no ha descubierto, que está en el fondo de la tierra, llamado Leviatán, desde el libro de Job. La Biblia dice que Dios desata a estas criaturas sobre la faz de la tierra. El anticristo está acabando con todos los pobladores del mundo. Y los demonios, por fin, que han estado encarcelados en prisiones reservadas del mismo infierno, por fin son soltados para hacer destrucción sobre la faz de la tierra. Y a partir del capítulo siguiente, al capítulo 18, la Biblia habla de la escena más cruda y apocalíptica de todo. Ni Hollywood se ha podido imaginar lo que va a suceder. Pero Dios comienza en el capítulo 4 diciendo una palabra: que hay un trono que está establecido. En otras palabras, Dios dice: créanme que muy pronto todo se va a desatar. Créanme que muy pronto va a venir lo peor de lo peor, que muy pronto va a venir lo que ustedes no se imaginan. Pero quiero que recuerden que cuando todo parezca fuera de control, quiero que recuerden que Dios sigue estando en control. El trono de Dios significa que Él gobierna, que Él reina, que nada se sale de su poder. El trono de Dios significa la soberanía de Dios. La soberanía de Dios es el gobierno de Dios sobre toda situación, sobre toda circunstancia, sobre todo lo que está sucediendo, que apunta a sus propósitos eternos para su propia gloria. Está diciendo que la soberanía de Dios reina sobre toda situación. La sabiduría de Dios redime toda situación. Por eso a los hijos de Dios todas las cosas les ayudan para bien, porque la soberanía de Dios reina, la soberanía de Dios redime. Y Dios está diciendo: yo estoy sentado en mi trono. Cuando tú sientas que las circunstancias de la vida, cuando sientes que todo está fuera de control, quiero que sepas, Dios está en su trono. Dios sigue estando en control. Sirves a un Dios soberano, sirves a un Dios poderoso, sirves a un Dios providencial que vio tu necesidad por adelantado y ya proveyó la salida, proveyó el camino, la respuesta, la provisión, porque sirves a un Dios fiel y a un Dios verdadero. Dios está sentado en su trono. Dios está reinando. Muy bien, gracias. ¿Dónde está Dios antes de esa tribulación? En su trono. Dios iba a estar en su trono durante la tribulación. ¿Y qué va a suceder después de la tribulación? Dios seguirá estando en su trono. Él reina, Él gobierna, Él está en control de todas las cosas. ¿Quién permitió que viniera el huracán Matthew? ¿Quién lo permitió según la Biblia? Dios. La Biblia dice en Jeremías capítulo 10 que Él saca el viento de su depósito. Él sacó al huracán de su depósito. Pero yo me acuerdo que en un momento determinado, porque a mí me gustan los huracanes, quiero que sepan, sí, categoría 1 o 2, pero de ahí para allá no quiero saber de ninguno de los dos, ¿ok? 1 o 2 y de allí para allá, patitas para que te quiero, es hora de salir. Pero yo me acuerdo que salí allá y me acordé de ese texto bíblico y le dije: Matthew, hey Matthew,
Te voy a decir lo que dice Mateo capítulo 8. La Biblia dice que aún los vientos le obedecen. Matthew, tú vas a obedecer al Señor y no vas a tocar este lugar. Así que, Matthew, lo que necesitas saber es lo que dice el Matthew de la Biblia. Lo reprendí y después me metí dentro de la casa, porque nunca sabe. Quiero respetar. Tampoco así. La Biblia dice: no tentarás al Señor. Okay. Pero es que Dios sigue estando en control. Dígale que está a la par. Dios está en control, aun cuando todo parece fuera de control. Ahora Dios sigue describiendo lo que sucede en su trono, y el vidente Juan ahora nos va a leer otra parte, otro aspecto del trono de Dios. El verso 3 dice así: y el aspecto del que estaba sentado, usted dijo que me iba a ayudar a leer. El aspecto del que estaba sentado era semejante a la piedra de jaspe. Jaspe realmente es como un diamante, es cristalino. Es la primera piedra que estaba en el efod del sumo sacerdote, y la última piedra que estaba en el efod era la tribu de Rubén, era la tribu de Benjamín. El primer hijo, el último hijo, diciendo en otras palabras: Dios es el primero, Dios es el último, Él es el alfa, Él es el omega. Tranquilos, si Él está al principio, Él está al final, quiere decir que Él siempre está en control. Amén. Y entonces la Biblia dice que el cielo se caracteriza por esta perla preciosa, esta hermosa joya cristalina completamente, como para poder dejar ver el espectrum de la gloria multicolor de Dios maravilloso. Más de 20 y pico de piedras que se mencionan en Apocalipsis, y todas son cristalinas y todas irradian una gloria majestuosa, colorida, pero el jaspe es la principal. Ahora, también habla de la cornalina. Dice, también hay una que se llama cornalina, que significa, es realmente como un rubí, es roca y significa sacrificio. La razón que tenemos esa gloria es por el sacrificio del Cordero de Dios. Ahora, sigue diciendo y dice: y había alrededor del trono, ¿qué había? ¿Qué había? Un arco iris semejante al aspecto de una esmeralda. Ahora, el arco iris, ¿dónde es que aparece por primera vez el arco iris en la Biblia? A ver si usted sabe de Biblia. ¿Dónde aparece el arco iris la primera vez en la palabra de Dios? ¿Cuándo hubo qué? El diluvio. Y Dios dijo: hey Noé, mas nunca voy a destruir la tierra, y como señal de esto te voy a dejar un arco iris hermoso. Ahora, ¿usted se había imaginado el trono de Dios hermoso, pero se lo había imaginado con un hermoso arcoíris alrededor? Esto es lo que la Biblia dice que es el trono de Dios, que hay un arcoíris. ¿Y qué significa esto? Que Dios no solamente tiene ese jaspe glorioso, ese carmelina o ese rubí precioso y todas esas piedras preciosas en la Nueva Jerusalén. Dios no solamente es glorioso, Dios también es misericordioso. Dios también es un Dios que tiene misericordia. Podemos hallar socorro, oportuno socorro en el trono de Dios. Podemos hallar, sí, un Dios de juicio, pero un Dios de misericordia, de amor y de gracia, que siempre da una segunda oportunidad a aquellos que claman y piden perdón. ¿Cuántos han tenido una segunda oportunidad? Varias segundas oportunidades. Ese es nuestro Dios, un Dios con un arco iris en su trono de gloria. ¡Qué maravilla! Pero también Juan empieza a describir un poquito más. Verso 4 dice: y alrededor del trono había 24 tronos. Y vi sentados en los tronos, ¿a quién? A 24 ancianos. Pastor, ¿quiénes son estos 24 ancianos? Hay dos escuelas. Unos dicen que son los 12 apóstoles con las 12 tribus. Puede ser. Pero si el tabernáculo representaba el trono de Dios, debemos entonces estudiar lo que sucedía en la orden sacerdotal de otrora. En otras palabras, habían 24 divisiones sacerdotales en Israel y estaban para ministrar la presencia del Señor. Pero también se puede interpretar como representantes de la iglesia. En otras palabras, esto está diciendo lo que Dios ha dado para toda la iglesia. La Biblia dice que usted es un rey.
La Biblia dice que usted no solamente es un rey, la Biblia dice que también usted es un sacerdote para la gloria del Señor. La Biblia dice que estamos sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo. Déjeme decirle en otras palabras, y no solamente esto, sino dice la Biblia que están sentados en tronos. ¿Qué significa trono? Gobierno. Y estas personas están también ¿dónde? En tronos. Por supuesto que muchísimo más inferiores, pero están sentados en el trono. Déjeme decirle algo, la iglesia del Señor tiene autoridad. Pero la autoridad que nosotros tenemos no es una autoridad autogenerada en lo que somos. La autoridad que usted y yo tenemos es una autoridad delegada. Recuerdo la primera vez que el Señor me permitió a mí a poder entrar al mundo espiritual y ver los demonios tal como son. Recuerdo que quedé verdaderamente asombrado, como ya estaba en el espíritu, pues no tenía miedo, pero quedé asombrado de lo deforme, de lo horripilante que son los demonios. Por eso cuando veo películas de Hollywood y películas de terror, al menos anuncios, porque no las veo. La razón que no las veo, no permito que mis hijos vean películas de terror, es porque sé, porque como lo he visto en el mundo espiritual, estoy seguro que la inspiración que estas personas tienen tiene que venir del mismo diablo. Es que porque lo vi y entonces ahora lo veo reflejado, entonces es algo terrible. Pero me acuerdo que cuando estaba allí, estaba frente a una situación, me acuerdo que lo único que pude decir en un momento como este fue: en el nombre de Jesús de Nazaret te reprendo ahora mismo. Y el demonio abrió sus ojos apavorizado y salió huyendo al nombre de Jesús, porque hay autoridad delegada en el nombre, la sangre, la palabra y la autoridad dada por Cristo Jesús a su pueblo. Hay autoridad y usted puede caminar con autoridad. Dios le ha dado autoridad. Hace poco vi un video de una señora con una chancleta espantando un cocodrilo. Caramba. Ustedes ven, no leyeron la Biblia, pero vieron el video de YouTube. Hay autoridad. Usted no tiene una chancleta en la mano. Usted tiene la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Usted tiene autoridad en el nombre de Jesús. Aleluya. Ahora, hay una descripción más de estos ancianos. Dice, y estos 24 ancianos estaban vestidos. ¿Pero de qué? De ropas como blancas, con coronas de oro en sus cabezas. El blanco puede representar victoria en la Biblia, pero por lo general representa santidad. Representa santidad. Iglesia, te voy a decir algo. Hay una autoridad delegada que es dada por Cristo Jesús, depende siempre de Él. Pero te voy a decir algo que en la práctica, la santidad da autoridad. Cuando tú caminas guardado para Dios, cuando tú realmente, o sea, es que hermanos, pruébelo usted mismo. ¿Será que funciona? ¿Será que Dios realmente honra a las personas que deciden buscarlo? ¿Será que el poder de Dios, los milagros, las cosas sobrenaturales pertenecen nada más a una élite de personas cristianas con algunos dotes que no son dados a la demás humanidad? No, eso está disponible para usted. Guárdese para Dios. Y cuando nosotros no estamos caminando en santidad y no solamente cometiendo lo que es abiertamente un pecado, sino cuando estamos descuidando lo que vemos, por ejemplo, lo que pensamos, lo que decimos, lo secular, lo mundano del mundo, y lo estamos oyendo y lo estamos viendo, eso va quitando, restando. ¿Sabes qué te quita? Te quita tracción espiritual. Entonces cuando hablas, quizás hablas cristiano, quizás te conoces el lenguaje, el lingo cristiano, pero careces de autoridad. No hay peso en tus palabras porque no estás siendo guardado tus vestiduras, no estás guardando los hábitos de la fe en santidad, y me refiero a la ropa espiritual. No estás guardando esto y entonces te contaminas y careces de tracción. Pero cuando tú realmente conoces la palabra de Dios y te has apartado para Dios y has honrado al
Señor diciendo, Señor, quiero honrarte en esta área, en esta otra área. Déjame decirte algo. La Biblia dice que el que me busca, me halla. El que me busca, me halla. Dios se va a revelar a tu vida. Búscalo y Él va a manifestarse en tu vida de manera poderosa. Así que no digas, esa persona tiene esto, esa persona tiene lo otro. ¿Cómo hace esa persona para oír la voz de Dios o para distinguir la voz de Dios? Yo estoy aquí confundido. ¿Cómo hace? ¿Sabe por qué? Porque esa persona no es que tenga un don especial o peculiar o particular. Esa persona decidió caminar para Dios, apartarse del mundo, y esa persona ha descubierto que bienaventurados los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. Amén. Guárdate para Él. Aléjate de las cosas del mundo. Cuida tu forma espiritual. Hay personas que viven cuidándose físicamente y eso es bueno. Pero ¿qué de tu espíritu? ¿Qué de la vida espiritual? ¿En qué forma estás espiritualmente? ¿Eres un amateur? ¿O eres una persona que está en condiciones corriendo, como decía el apóstol Pablo, como un atleta hasta ganar el premio del supremo llamamiento que es en Cristo Jesús? Es hora de guardarnos. Y la Biblia dice que tienen coronas. Mire, yo por naturaleza, si usted me conoce, soy una persona sencilla. Nunca me va a ver con muchas cosas. Es la manera de ser mía. Pero en el cielo, ahí sí me voy a dar gusto con mi buena corona de oro, hermano. Hey. No, tampoco, ahí todo el mundo es humilde. Pero allá, ahí sí me voy a dar el gusto. ¿Ok? Porque es corona de oro. 24K, bro. Okay, de 24 quilates, a ver qué otro quilate, ya debe haber un quilate mejor. Okay, pero la Biblia dice que el Señor nos va a dar coronas. Y yo creo, ¿sabe por qué? Porque no buscamos las coronas, pero Dios nos va a dar coronas. Él es un buen papá. Amén. Así que hay una corona reservada bajo su nombre. Usted ya se ganó la Champions. Usted ya se ganó el Mundial. Usted se ganó el concurso. Usted tiene una corona reservada bajo su nombre y su papito se la quiere dar. ¿No es maravilloso saber que en cosas que ni buscamos, Él nos concede esas cosas? Maravilloso. Ahora, mire usted esto. Y aquí hay algo que a mí me fascina. Verso 5. Dice: y del trono salían relámpagos y ¿qué? Truenos y voces. En la Biblia, cuando usted lee, por ejemplo, diferentes textos bíblicos, Ezequiel 1, porque esta misma visión la tuvo Ezequiel capítulo 1, en Éxodo 19 y varios otros textos bíblicos, la Biblia habla de los juicios. Entonces los truenos son como juicios que caen, juicios que Dios derrama. Entonces los truenos representan los juicios de Dios. Déjeme decirle algo, usted sirve a un Dios glorioso, misericordioso, pero Dios es justo. Dios es justo. Y aquellos que no le han pedido perdón, no están bajo la gracia del Señor, van a dar cuentas cada uno delante del trono de Dios. Dios no deja a nadie impune. Dios puede que pase el tiempo y lo va dejando pasando, pero aquellos que no se arrepienten delante de su presencia, Dios no cree en la impunidad. Es contra todo lo que dice la palabra de Dios. Ahora, Dios es misericordioso cuando le pedimos perdón, cuando nos humillamos delante de Él, pero fuera de eso tiene que haber una justicia de parte de Dios. Y en el cielo todo va a quedar las cuentas claras. Es un Dios justo y emite truenos y emite relámpagos y hay muchas voces. Siempre Dios ha manifestado su nombre. Ahora, mire lo que sigue en el texto bíblico. Dice: y delante del trono ardían 7 lámparas. Realmente el término debe ser antorchas, que se usaban como para salir a la guerra. ¿Y qué es esas lámparas? Dice, las cuales son, ¿qué significa? Dice cuáles son los 7 espíritus de Dios. Ahora usted dirá, ¿cómo que 7? Yo pensé que solo había un espíritu, pero ahora dice 7. Bueno, el número 7 es el número de la perfección. Cuando Dios hizo la creación, en el 7º día, ¿qué hizo Dios? Descansó. Entonces Dios habla acerca de ¿qué? Habla de la perfección. Número 7, ¿cierto? Por eso 7 copas de los juicios, 7 trompetas, 7 sellos. El número 7, los israelitas, ¿cuántas vueltas le dieron a Jericó? 7 siempre es el número de Dios, el número de la perfección. Y dice 7, pero dice espíritus de Dios. ¿Qué significa esto de 7 espíritus? ¿Ok? ¿Qué significa 7 espíritus de Dios? Para que lo entienda, está realmente hablando del Espíritu Santo, pero lo utiliza en una manera alegórica hacia cómo Dios y la obra del Espíritu Santo se aplica a nuestra vida. Para entenderlo mejor, lea lo que dice Isaías capítulo 11, verso 2.
Mire usted 7 cosas que hace el Espíritu Santo en nuestra vida, hace muchas más, pero 7 cosas que evidencia el profeta mesiánico. Verso 2 dice, el Espíritu del Señor, lea conmigo, el Espíritu del Señor que dice, reposará sobre él. Lo primero que hace el Espíritu Santo es nos empodera, reposa sobre nosotros. El Espíritu de Dios descendía sobre aquellos santos hombres en el Antiguo Testamento, los empoderaba. El Espíritu Santo reposa, empodera cada uno de nuestra vida. Luego, segundo, con espíritu de ¿qué? De sabiduría. Tercero, ¿de qué? De entendimiento. Cuarto, de consejo. 5, de poder. Y de espíritu de ¿qué? De conocimiento. Sexto y séptimo, y del temor del Señor. ¿Cuántos quieren tener las características, esas 7 características que el Espíritu Santo derrama sobre nuestra vida? Amén. El Espíritu Santo se manifiesta en nuestra vida de formas múltiples, de formas gloriosas, y nos da el consejo cuando estamos a punto de tomar una decisión. Nos da ese temor que nos dice, hey, cuidado, no haga eso, eso no está bien. Nos da el entendimiento, nos da ese poder, nos da ese temor del Señor, ese conocimiento y ese empoderamiento con sabiduría de parte del Señor. Ahora mire lo que dice el verso 6 y va a ir cerrando la descripción. Y dice, y delante del trono había como un mar de ¿qué? De vidrio semejante al cristal. Y junto al trono y alrededor del trono, ahora quiero hablar del mar de cristal. En la Biblia el mar representa muchas cosas, ¿okay? La Biblia dice que Dios ha quitado nuestros pecados, lo ha echado al fondo de la mar, representa muchas cosas. Pero el mar de cristal, cuando uno lee, por ejemplo, Efesios capítulo 5, versículo 26, la Biblia dice que la iglesia está purificada a través de la palabra del Señor. Habla del agua, de la palabra, como un agua, como un mar que limpia nuestros pecados. Así que la mayoría de escatólogos, los que son expertos en esto, Dwight Pentecost y todos los demás escatólogos, dicen de que esto puede representar, no es a ciencia cierta, pero le voy a decir lo que más los escatólogos dicen, representa la palabra del Señor. Déjeme decirle algo, qué bonito es cuando un cristiano está lleno de la palabra de Dios. Yo no soy de las personas que creen de que cuando yo digo yo declaro que soy esto, que soy lo otro, yo no creo que hay poder en mi declaración, pero yo sí creo que hay poder cuando yo declaro lo que Dios declara. Si yo declaro lo que Dios declara, allí sí hay poder, porque está basado en la palabra de Dios, y el diablo solo respeta la palabra de Dios y Dios solo responde a la palabra de Dios. Hay poder en la palabra de Dios. Por eso me encanta cada vez que los judíos sacan la Biblia, la besan. ¿Por qué? Porque es precioso, nos purifica. El pensamiento de Jesús dijo, vosotros estáis limpios por las palabras que os he hablado. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por su palabra? Ahora mire usted, sigue diciendo y dice, y aquí esto es maravilloso, y junto al trono y alrededor del trono habían 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Ahora, esto es maravilloso porque la Biblia presenta varias órdenes angelicales. La Biblia dice, por ejemplo, que 1/3 de los ángeles se fueron con el enemigo, pero quiere decir que Dios tiene todavía 2/3, ¿ok? Quiere decir que Dios siempre va a tener el doble de lo que el enemigo tenga, ¿cierto? Dios, y dentro de ese orden que son millones y millones, la Biblia luego habla en Apocalipsis de millones y millones de ángeles. La Biblia dice que hay diferentes tipos de ángeles. Un día voy a hablar de eso, pero aquí se representa la orden mayor de todos los ángeles. La orden mayor de todos los ángeles son serafines y son querubines, y dentro de ellos, aunque unos dicen que son términos intercambiables, yo creo que hay más evidencia de decir que son 2 tipos de ángeles. Dentro de todos el querubín es lo máximo, y en este caso está hablando también de seres vivientes. Ahora, esta es la orden angelical más grande de todas, y la Biblia dice que estos seres poderosos, es más, si usted lee, porque esta profecía fue dada 600 años antes, a través de Ezequiel, y Ezequiel capítulo 1, si un día le interesa más tema, lee Ezequiel capítulo 1, es la misma y exacta descripción que tiene Juan acerca de estos seres vivientes. Dice, por ejemplo, en el versículo 14, dice que ellos se mueven, y se mueven con una rapidez
con unos movimientos de rayo. No crea que están allí nada más en el mundo etéreo, volando por ahí en la presencia de Dios. La Biblia dice que se mueven como un rayo. Déjeme decirle algo: delante de la presencia, hasta los dinteles de la puerta se mueven. Delante de la presencia de Dios, hasta los flemáticos tienen que sentir algo, por favor, porque se siente la presencia de Dios cuando Él se derrama. Yo la siento, y si los querubines se mueven, la Biblia dice en el verso 14 de Ezequiel 1 que se mueven a la rapidez de un rayo. Wow. ¿Y sabe qué dice más Ezequiel? Dice de que ellos nunca retroceden. Dice que siempre están casi que de frente de Dios, moviéndose de un lado a otro como la velocidad de un rayo, una velocidad estrepitosa, y ellos están siempre y nunca retroceden, siempre van en un movimiento de frente a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es digno de suprema alabanza, porque Dios siempre hay que estar frente a Él. Y sabe que, como dicen los hermanos boricua, para atrás ni para coger impulso. Amén. Están adorando el nombre del Señor y están ahí, son seres poderosos. Ahora dice que están llenos de ojos. En la Biblia los ojos significa sabiduría, luz y revelación. Pero también significa que están alerta, los ojos están abiertos. El velo tiene que ser quitado, decía Pablo, en cuanto a su propia generación judaica. Tiene que Dios abrir los ojos. Entonces, cuando la gente está con los ojos abiertos, o como decían, por ejemplo, de Balaán, decía el profeta de los ojos abiertos, es que quiere decir que tiene una luz, una revelación, algo que es maravilloso. Entonces, estos seres, dice la Biblia, están llenos de ojos, y no son pequeños, son seres increíbles, y están llenos de ojos para ver la gloria del Señor. Yo estaba pensando, y nosotros solo tenemos 2 ojos, y con esos ojos, ¿qué hacemos? Vivimos todo el tiempo con los ojos, los únicos 2, vivimos así. O así. Los únicos 2 ojitos que tenemos. Los estamos perdiendo, consumiendo en una tableta, en un iPhone. Los únicos 2 ojitos que tenemos, y la pasamos, no sé, perdiendo el tiempo con cosas que son tan falaces. Pero ellos tienen los ojos, están extasiados, viendo la gloria, la majestad de Dios. Aleluya. Oh, qué maravilloso. Ahora vamos a ver el centro de este mensaje, verso 7, número perfecto. Dice así: el primer ser viviente era semejante a un león. Todas las 4 descripciones que están acá son por decirlo así, son los reyes de su reino. El león es el rey de la selva, es el animal rey de los animales salvajes. 2, el segundo era semejante a un becerro. ¿Okay? Becerro, realmente la traducción debe ser de un toro. Esa es la traducción correcta, pero dice de un becerro, de un toro. Okay, el toro es el rey de los animales campestres, del ganado, ¿cierto? Y luego la tercera dice que tenía como de hombre. Cuando dice cómo, es que es semejante, o que es parecido. En otras palabras, es un símbolo, y vamos a ver algunas verdades bíblicas y talmúdicas de comentarios acerca de esto, sobre todo en el libro de Ezequiel. Dice: el tercero era como de hombre. El hombre es el rey, en cierto sentido. Dios le dijo: labrad la tierra y sojuzgadla. En otras palabras, administrela. El rey de esa creación dado por Dios. Y dice: y el cuarto era semejante a un águila. ¿Cuál es el ave rey de los aires? El águila. No hay animal más majestuoso, no hay animal más hermoso, y más adelante lo vamos a ver, y es el águila. Ahora, es interesante que todos estos 4 que están identificados en Ezequiel, en Apocalipsis, son precisamente las 4 tribus que estaban rodeando inmediatamente el tabernáculo de Israel. Dios había distribuido 4 tribus alrededor del tabernáculo, y las demás estaban detrás de ellas, y cada una de ellas tenía una bandera. Y en el lado este, está Israel acá, en el lado este estaba la bandera de un león, Judá. Por eso la Biblia dice que él es el león de la tribu de Judá. Y él está, Judá, siempre mirando hacia el este. Y si usted ve históricamente, Israel tiene todo este conflicto armado, y lo seguirá teniendo. Y siempre los ataques vienen del este. ¿Por qué? Porque Dios sabía, y ahí tenía su tribu insigne, en la tribu de león de Judá. Y el símbolo era un león.
Al otro lado tenía a Efraín. Efraín estaba hacia el oeste e Efraín tenía un símbolo. Y en la bandera de Efraín estaba un toro. Al sur tenía a Rubén. Rubén era representado como un hombre y tenía mirando siempre al sur, y hacia el norte tenía una tribu llamada la tribu de Dan. De ahí vengo yo, Daniel. No, la tribu de Dan, y la tribu de Dan tenía a un águila como símbolo. Esto es interesante, muy interesante. Porque el tabernáculo estaba representando el trono de Dios en cierto sentido, y Dios desde el antiguo, miles y miles de años atrás, y luego 600 años antes de Cristo lo confirma a través de Ezequiel, y ahora 600 años después viene Juan, o casi 700, realmente desde que Juan lo escribió con el año 90 al 100 se crea algunos esto, y lo que estamos hablando es de que ahora se confirma 4 representaciones que reflejan algo. Entonces, aún los escatólogos dicen, no nos atrevemos a escribir qué es realmente todo esto. Y entonces vamos al Antiguo Testamento y vamos a los que tenían las mejores, con mayor certeza. Entonces, cuando uno lee las interpretaciones, los mishnás, cuando uno lee la verdades talmúdicas de estos grandes rabinos, ellos están diciendo que sí representan cosas grandes estos seres. Y es como, no es un símbolo, no es exacto, es como, y por eso podemos hablar con la mayor aproximación posible, porque Dios no se molesta en describir qué es realmente esto, pero sí podemos aprender algo. La mayoría de escatólogos dice esto representa características de Dios, pero también representa características que nosotros debemos de tener en nuestra vida. Entonces, ¿qué representa el león, pastor? Bueno, el león es poderoso. El león representa que servimos a un Dios todopoderoso. Cuando Dios se revela a Abraham, la primera vez que Dios utiliza y se autonombra todopoderoso es cuando se revela a Abraham. Y un hombre que no tenía, por decirlo así, no tenía para tener hijos, y usar otra palabra, pero no tenía para tener hijos. Y Dios dice, yo soy el Dios todopoderoso. Un hombre inseguro, un hombre débil, con problemas de carácter, problemas de familia, problemas de salud. Y Dios dice, yo quiero que sepas que a pesar de todo eso, yo soy el Dios todopoderoso y yo voy a cumplir mis promesas sobre tu vida, Abraham. Es el Dios todopoderoso. ¿Y cuál debe ser la reacción entonces de los siervos del Señor? Bueno, tienen que tener esa seguridad en el Dios que tienen. En otras palabras, la omnipotencia de Dios. Yo soy valiente porque tengo a un Dios omnipotente. Yo soy valiente porque tengo a un Dios omnipotente. Sí, cuando yo veo a Dios y veo a mis enemigos, yo voy a caminar con seguridad y autoridad y no le voy a tener miedo a nadie, porque el que tiembla delante de la presencia de Dios nunca temblará en presencia de ningún hombre, de ningún ser humano, porque servimos a un Dios poderoso, es más, todopoderoso, el león de la tribu de Judá. Aleluya. Pero ¿cuál debe ser la actitud también? Bueno, la actitud de este toro. El toro es un animal de servicio que se somete para labrar la tierra. Debe haber, en otras palabras, una humildad. La Biblia dice, hay en vosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo igual a Dios no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de todo esto y descendió a la tierra y murió a muerte de cruz. En otras palabras, tenemos que caminar, según el apóstol Pablo, en humildad. ¿Sabe que nuestro Dios es poderoso, pero también es humilde? Sí, Jesús dijo, aprended de mí que soy manso y que humilde, ¿de qué? De corazón. Y por eso nosotros debemos de caminar en humildad. Y ahora que la iglesia está creciendo, y ahora que la iglesia está en un auge, me preocupa a mí que estamos cayendo sin darnos cuenta en la vanidad. Estamos cayendo en nada más las apariencias. Pero déjeme decirle algo, la característica principal de una persona debe ser la humildad. De un siervo de Dios debe ser la humildad. Y lamentablemente lo que estamos viendo ahora es todo menos humildad. Pero Dios nos llama a caminar en humildad. Pero no solo en humildad. Dios nos llama a caminar en sabiduría. El hombre representa la razón, representa la sabiduría. Y el hombre, Dios está diciendo, la Biblia dice que al único y sabio Dios se presenta como un Dios sabio. Como un Dios sabio. Y la Biblia dice, mirad bien cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Como aprovechando bien que el tiempo, porque los días que son malos.
En otras palabras, mi Dios es sabio. Yo como hijo de Él, mi reacción como siervo de Él, al igual que estos seres vivientes, debe ser caminar que en sabiduría. Pero no solamente en sabiduría. Voy a servir a Dios como un águila. Porque la Biblia dice que Dios todo lo que hizo, lo hizo bueno. ¿Y bueno en qué? En gran ¿qué? Manera. En otras palabras, Dios todo lo que Él hace, lo hace excelente. Y el águila, si el águila vuela, vuela ¿con qué? Con excelencia. Si el águila caza, ¿cómo va a cazar? ¿Con qué? Con excelencia. Si el águila mira, observa cómo lo hace con excelencia. Todo lo que hace el águila es con excelencia, y por eso es el símbolo del Imperio Romano, aún de países grandes como este. ¿Por qué? Porque es excelente. Este país tiene mucha excelencia. Es excelencia. Está hablando de excelencia. Si Dios es un Dios que todo lo hace con excelencia, yo voy a servir al Señor ¿cómo? Con excelencia también. Yo le voy a dar a Dios lo mejor. Dios no se conforma con las obras mías. Dios no se conforma con mi medio tiempo. Dios quiere que sea totalmente entregado a Él, completa. Yo te estoy llamando a ser un cristiano radical para Cristo, entregado con todo. No quiero cristianos tibios, que yo creo que va a estar más cómodo en otra iglesia. Te voy a estar hablando la palabra de Dios, incomodándote para diciendo dale lo mejor a Dios, porque Él ha dado lo mejor. Voy a servirle con excelencia. La Biblia dice Dios es digno de suprema alabanza. Pero no solamente me voy a conformar con servir, voy a adorar a Dios. ¿Y por qué digo esto? Y con esto termino. Verso 8 dice: y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. Mire, Ezequiel dice: con 12 tapan los pies. El Señor le dijo a Moisés: quita el sandalia, el calzado de tus pies, porque el lugar que pisas santo es. En otras palabras, quiero que sepas, Moisés, esto es un terreno diferente. El estar conectado a la tierra ya es inmundicia, porque por eso Jesús cuando regrese no va a tocar tierra, porque viene con cuerpo glorificado. Moisés, estos seres vivientes tan santos tienen que cubrirse los pies, pero también se cubren el rostro, dice Ezequiel, porque están que adorando al Señor. ¿Y por qué digo esto? Dice: y no cesan día y noche. No cesan, ¿está leyendo? No cesan día y noche de decir qué. ¿Qué decir qué? ¿Usted cree que así lo dicen tan lánguidamente? ¿Usted cree que así lo dicen tan putrefactamente? ¿Usted cómo cree que lo dicen? ¿Cómo dicen? ¿Cómo dicen? ¿Dicen qué? ¿Cómo dicen? Holy, holy, holy is the Lord Almighty. Santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso. Diga conmigo: santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso. Holy, holy, holy is the God Almighty. Holy, holy, holy is the Lord Almighty. Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso. Aleluya. El que era, el que es y que muy pronto ha de venir. Aleluya. Las nubes se van a abrir, se va a abrir y vendrá. Santo, 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 el que es, el que era y el que ha de venir. Él es el Dios Todopoderoso. Él es el creador del cielo, de la tierra. Él tiene el mundo en su mano, mi vida en su control. No temeré, porque Él está conmigo. ¿Y por qué digo que ellos alaban? ¿Por qué digo que ellos alaban? Están alabando. Mira lo que dice Isaías. Léalo de pie. Isaías 61 verso 3. Pero léalo en una declaración de fe. Léalo. Mira lo que dice el Señor. ¿Qué va a hacer el Señor para darle al pueblo afligido de Sión una corona en vez de cenizas, aceite de alegría en vez de luto? ¿Y qué? Vestido de alabanza en vez de un espíritu triste. Aleluya. Me gusta esto. ¿Sabe por qué? Porque Él ha hecho todo esto. Pero dice: en tu closet he puesto un vestido.
Y a veces tú, y le voy a ser franco y le confieso, a veces Daniel Arboláez quiere estar en un closet de tristeza, en un closet de inseguridad, y me siento inseguro, pero entonces yo tengo que tomar una decisión. Me siento vulnerable, me siento quizás vulnerable a las circunstancias, pero allí en mi closet, allí hay un vestido que yo tengo que decidir y ponérmelo. ¿Me lo pongo o no me lo pongo? ¿Voy a estar en tristeza o voy a estar en luto, en ceniza? ¿Qué voy a hacer? ¿Voy a preocuparme por las circunstancias, preocuparme por los huracanes? ¿Qué voy a hacer? Aquí tengo mi vestido. ¿Saben que aunque me sienta triste, oh alma mía, ¿por qué te turbas dentro de mí? Alaba al Señor. Es hora de agarrar y ponerse la vestidura y decir: voy a adorar al Señor, voy a glorificar al Señor. Me voy a poner mi manto de alegría, me voy a poner mi manto de gozo, me voy a poner mi manto y voy a adorar al Señor, y voy a alabar al Señor, y voy a bendecir al Señor, y voy a decir: no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Él es el Dios todopoderoso, Él es el santo, santo, santo. Iglesia, adoremos.